Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Vamos a leer todos unánimes juntos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. ¿Cuál es el propósito de su palabra? Que en nosotros resplandezca la gloria de Dios. ¿Qué significa que resplandezca la gloria de Dios? Que lo veamos, que lo conozcamos, que podamos entender quién es Él, para que entendiéndolo todo temor sea quitado y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a clamar para que la palabra cumpla ese propósito. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, no para escuchar la palabra de los hombres ni la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre Celestial, obra con tu palabra ahora sobre nuestro espíritu. Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo realizando esa labor tan hermosa, Señor, que es darnos la vida por medio de la palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Entonces, Padre, abre los ojos espirituales y abre los oídos espirituales. Los que estén muertos, que pasen a la vida, Señor. Los que están enfermos, Señor, que sean sanados, Señor. Los que están débiles, que sean fortalecidos. Y Padre, los que están caminando bien en la vida de fe, que sean aún cada vez renovados, Señor, por medio de tu palabra en este camino. Rey del cielo, derrama de tu gracia en esta hora, te necesitamos. Dame, Señor, la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, y solamente enseñe lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros el primer domingo de cada mes hemos apartado como un domingo muy especial para celebrar la Santa Cena. Sí, yo sé, podríamos celebrarla cada vez que nos reunimos, pero para no caer como en esa, no es religiosidad, sino en desestimar, en no darle el valor que tiene. Por eso hemos apartado el primer domingo de cada mes para celebrarla, para que siempre la Santa Cena tenga esa memoria que nosotros estamos haciendo de la obra del Señor. Pero también el primer domingo del mes nosotros predicamos, enseñamos desde el púlpito un aspecto fundamental de la vida de fe.
Usted sabe, ¿no? Uno construye la casa, pero tiene que construir esa casa, perdón, sobre cimientos firmes. Entonces los cimientos de la vida de fe, pues son muy importantes para poder mantener la vida de fe siempre firme. Dentro de esos fundamentos de la vida de fe, nosotros estamos enseñando la oración de Padre Nuestro. Cuando comenzamos la iglesia Palabra Viva, estamos hablando de hace 11 años, nosotros estábamos predicando Mateo, llegamos a Mateo y enseñamos Padre Nuestro. Más o menos durante 25 domingos estuvimos enseñando Padre Nuestro. Pero como han pasado 10 años y sabemos que esta oración es tan importante, miren el defecto en el que cayó la iglesia cristiana por culpa del malentendimiento de la religiosidad. Como en la religión las oraciones se hacen como una repetición vana, porque la gente no entiende lo que está haciendo. Entonces la gente solamente piensa que por el hecho de repetir muchas veces algo va a pasar, pero no es por repetir, es por conocer. Bueno, tuvimos en esta semana una palabra sobre el conocimiento muy bonita, hoy la compartiremos. Pero es por conocer. Entonces, como la iglesia quería apartarse de la religiosidad, huyendo de la cueva del león, se metió en la cueva del oso. Entonces dejó de orar la oración del Padre Nuestro. Y el Señor Jesús dice, cuando oren, les voy a dar un modelo. ¿Dice así? No. Dice, cuando oren, oren así. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la misma oración de Padre Nuestro, esa oración se la está enseñando aquí en Lucas solamente a los discípulos, pero en la oración en Mateo, en el Sermón del Monte, se la está enseñando a toda la gente y dice, no usen vanas repeticiones, y cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Vanas repeticiones cuando usted dice, Señor de luz, Señor de paz, Señor de gloria, Señor, 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 no. Pero cuando nosotros estamos expresando la palabra de Dios, jamás la palabra de Dios será una vana repetición. A mí me extraña porque en la iglesia se meten unos elementos que no son y los que son se sacan. Por ejemplo, en muchas iglesias se hace repetir la oración de fe. ¿Dónde está la oración de fe en la Biblia? No está. Alguien se la inventó y entonces ahora, y nadie dice, oiga, eso es una repetición vana. Nadie dice eso. Pero la oración que el Señor enseñó y que dijo cuando oren, oren así, entonces en la iglesia dicen que es una repetición vana. Hay algo ahí cambiado, ¿no? Hay algo que se está colando que realmente no es. Por eso es tan importante, cuando nosotros oramos Padre Nuestro, estamos orando de manera perfecta. Estamos haciendo la oración perfecta que el Señor Jesús enseñó. Y mire, yo le he contado que la gran revelación del Nuevo Testamento, lo que Jesús nos trae, la herencia de Jesús, es que nosotros en este nuevo pacto, ¿sabe cuál es el nuevo pacto? O tampoco sabe cuál es el nuevo pacto. El primer pacto, el establecido bajo la ley de Moisés, era yo seré a ustedes por rey, ustedes me serán por pueblo, yo seré ustedes su Señor, ustedes serán ¿qué? Mis siervos. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es, yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Por eso es una revolución lo que Jesús está enseñando. Por eso los judíos quieren matarlo, porque él está diciendo que Dios es su padre haciéndose igual a Dios. Esa es la razón de ser que motivará a los judíos para matar a Jesús. Claro, ellos necesitan una justificación legal, ¿no? Usted sabe, la gente siempre cuando no tiene cómo, entonces busca una trampa para hacerlo caer. Entonces ellos ante las autoridades romanas lo acusaron de que él quería hacerse rey. Por eso es que Pilatos lo interroga sobre esto. Dice, ¿eres tu rey? Y dice, sí, claro. Pero ¿sabe qué? Mi reino no es de este mundo. Lástima que no le preguntó que si es la relación nueva es padre, ¿no? Porque entonces le hubiera respondido muy bien de esa nueva relación que es Padre nuestro. Nosotros estamos declarando todo el tiempo esa paternidad, eso es lo que declara la vida de fe. Y este pacto, esta cena que nosotros celebramos recordando ese pacto eterno, ese pacto sagrado, tiene 2 elementos. La copa, que representa la sangre que Jesús derramó. Dice, esta copa es el nuevo pacto, ¿qué? En mi sangre. Hacéis esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Quiere decir que esa sangre fue derramada para pagar
por nuestros pecados. Pero fíjese el elemento que se introdujo en la iglesia. Ahora le preguntan a la iglesia, bueno, el que haya cometido pecados, quédese sentado y no tome de la cena. Entonces no están discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor, porque precisamente ¿para qué es la sangre? Para el perdón de los pecados, pero si ha cometido pecado no puede tomar la sangre. Lo metieron en un hueco de la religiosidad que le impedirá tener la comunión con Dios. No hay forma de salir de esto. Eso es como los bancos, ¿no? Que le prestamos plata al que tenga plata, al que no tenga no le prestamos. Entonces, ¿para qué va a pedir plata prestada si tiene? Sí, eso es como la copa es para los que no hayan cometido pecados, porque la copa es para el perdón de los pecados. Eso no tiene sentido, al contrario. Esa sangre lo que está hablando es que el nuevo pacto es que Él no se acordará más de nuestros pecados. Así lo dice el libro de Hebreos. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y la gran advertencia es precisamente eso. No tomar por inmunda la sangre del pacto, sino que recordar que esa sangre, que no es la sangre de los machos cabríos, tiene el poder no de limpiar externamente, no de purificar externamente, sino que esa sangre tiene el poder de transformar desde nuestro interior. ¿Hay algo más poderoso que eso? ¿Hay algo más poderoso que en un momento, por el conocimiento del perdón de los pecados, nuestra vida sea transformada? Me da miedo hacerle copia a la prédica de Luz Estela, ¿no? Pero es que nos ministró tanto esa palabra que nos diste en la enseñanza del hebreo, porque ella citó Mateo capítulo 9, que es el encuentro de Jesús y de Mateo, de Leví. Leví era un pecador horroroso, Leví era, mejor dicho, los mayores pecadores eran los publicanos. Y cuando Jesús tiene el encuentro con Leví, se va a la casa de Leví, ¿a qué? A comer con él. Eso es esta cena. Que lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra limitación, por nuestra inmundicia, por nuestra incapacidad, por nuestro pecado, entonces, ¿qué hizo él? ¿Tuvo qué? Lo que aprendimos esta semana. ¿Qué tuvo? Esto significa misericordia. Que el rey, el que no lo necesita, el que no debiera, se inclina para favorecer al que está en tinieblas. A mí me encanta el Salmo que lo dice, ¿no? Pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Qué? Alabanzas a nuestro Dios. Y la mano del rey que entró en el pozo, ¿usted sabe qué es el pozo cenagoso? Una letrina. Los que conocen el campo saben que es una letrina, porque en el campo no hay tubería que se lleve las aguas negras. Entonces todos los detritos, todos los desechos, todos los excrementos de todos van a parar a un hueco, y en ese hueco estamos nosotros, en el lodo cenagoso. ¿Usted sabe a qué olemos? Pero Él, que es santo, metió su mano. ¿Quién es la mano de Dios? ¿Quién es el brazo de Dios que no se acortó para socorrernos? Jesús. Jesús es Dios que se hizo carne y se introdujo en este universo que es tinieblas. Y estando en tinieblas nos sacó a su luz admirable. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A la casa del Padre, el reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Dónde está ocurriendo ese encuentro? Nosotros lo aprendimos también con el hebreo. Se perdió el seminario, se perdió una buena semana, déjeme decirle. Lo estoy provocando y moviéndolo a celos para que la próxima vez asista. Pero imagínense, la palabra Padre, Ab, comienza con una letra y esa letra significa Dios, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es Aleph. Y después del Aleph sigue la letra Bet, que significa casa. Pero Aleph con Bet significa padre, es la palabra Ab. Sí, por eso él dice, clamarán Abba Padre. Abba es como decir padre de manera muy, muy cariñosa. Entonces resulta que está Dios, tendría que decir de acá para allá porque así se escribe el hebreo, está Dios y sigue la casa, sigue la letra Bet. Y la casa es Él. En esa casa Él es el templo donde nosotros tenemos entrada. ¿Para qué? ¿Para qué nos está invitando a su casa? ¿A qué nos está invitando a su casa?
a comer con Él y a cenar con Él, a sentarnos en su mesa. Por eso Él nacerá en Belén. Belén significa la casa del pan. Él es el pan que bajó del cielo. Todo eso aprendimos en una clase gracias a Luz Estela. ¿Se dan cuenta de lo que se perdió? Entonces nosotros estamos aprendiendo qué es todo ese acto de Dios que se extiende hacia nosotros es lo que se conoce ¿qué? Como la misericordia. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Es que a mí no me dieron boletín. Entienda la misericordia del Padre. ¿Sabe quién es la misericordia del Padre? Jesucristo. Él es la misericordia del Padre. Y hoy lo contábamos también en la alabanza varias veces, en las varias canciones se mencionó eso. Lo que Él quitó fue ¿qué? El temor. Sin temor nos acercamos nosotros ahora y lo llamamos Padre nuestro. Por eso esa cena significa más que religiosamente beber la copa y comer el pan, sino significa que nosotros estamos sentados en la mesa del Padre con el Hijo, teniendo la comunión por medio del Hijo, por medio de su sangre y por medio de su carne. Fíjese, en la oración de Padre Nuestro, Él pone un ejemplo. Y a mí me da risa porque entonces dicen que nosotros somos el que está fuera de la puerta suplicando que nos dé pan. No, nosotros no somos esos en esa historia. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijitos que están acostados con Él en la cama. ¿O usted no es hijo de Dios? Sí, yo sé que alguna gente solamente es amigo. O sea, cuando le conviene lo busca para pedirle. Pero nosotros somos más que amigos de Dios. Nosotros somos sus hijos. No somos sus amigos, somos sus hijos. ¿Usted entiende esa diferencia? Sí, yo sé que convenientemente usted es amigo. Yo sé que usted es amigo hasta cuando le conviene, hasta cuando, pero apenas da la vuelta, ¿qué hacen los amigos que no son amigos? Se ponen a hablar, ¿no? Mal de él. Pero ¿qué hace el hijo con el padre y qué hace el padre con los hijos? ¿No ve que son una misma casa? ¿No ve que son una misma familia? ¿No ve que ahí no hay traición? Ni hay división, ni hay cada uno tirando por su lado, sino que la casa es que todos están en el mismo proyecto. Por eso dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, ¿qué? Me es necesario estar. ¿Y cuáles son los negocios del Padre? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Cuál es el interés de Dios? No es el dinero, pero qué bajo hemos caído, mostrando un Dios que está interesado en el dinero de la gente. Y si usted me paga, yo le cumplo su milagro. Mejor dicho, es la vergüenza como han prostituido el nombre de Dios. Dios no necesita del hombre. Estar en los negocios del Padre es buscar que la gente tenga el encuentro con Él. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios y esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer usted la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que usted se compre un carro. La voluntad de Dios no tiene referencia en cuanto a con quién se va a casar. Oh, Señor, muéstrame tu voluntad, me caso con Juanita. Largura de días están en sus manos. Ay, sí, y vamos a ser viejos. ¿Compro ese negocio? O si rompiesen los cielos, o no, pues me va a quebrar. No, eso se llama bibliomancia, o sea, coger la Biblia para adivinación. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire conmigo Juan capítulo 6. No se preocupe, solo necesita abrir un capítulo y leer un versículo para conocer la voluntad de Dios. Le estoy ahorrando 20 años de estar ahí tratando de que acierte. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga vida eterna. Y Él, el Padre, hizo todo para que eso se dé. Él propició el lugar de encuentro. Él propició el lugar de encuentro entre Dios, que es espíritu, y nosotros que somos ¿qué? Carne. Ese lugar de encuentro es ¿quién? Jesús. Porque el verbo, la palabra, se hizo ¿qué? Carne. Y dice en Juan capítulo 1, y habitó entre nosotros. Esa palabra, no sé si está en una traducción, no sé, mire a ver la versión que usted tiene, a ver si dice, tabernaculizó con nosotros.
¿Tiene esa versión? Dentro de las versiones que trajo, no sé si en esa verde está ahí, en la palabra de Dios para todos, en la PDT. Dice en el Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? El verbo se hizo carne y ¿qué? Y habitó. Quiere decir que hizo su casa, que hizo su cabaña. Lo aprendimos la semana que pasó. La palabra misericordia también es acampar. Acampar significa hacer su tienda con nosotros, sentarse a tomar con nosotros el pan y a beber la copa. ¿Se acuerda de Juan capítulo 14 que dice, mire conmigo Juan capítulo 14, y es la misma palabra, tabernaculizó, hizo morada con nosotros? Juan capítulo 14, versículo 23. Y viviremos con él. En Reina Valera está mejor traducido que esa versión, porque Reina Valera dice, haremos morada con él, haremos casa con él, pero la mejor traducción sería, haremos un tabernáculo con él. Y usted se imagina esa misericordia de Dios o ese amor de Dios, que él, que es santo, haya hecho casa con nosotros, que somos unos puerquillos que olíamos feo. Y digo que olíamos feos porque créame, la sangre de su Hijo tiene el poder de limpiarnos de todos los pecados. Por eso en Apocalipsis la multitud de ropas blancas, ¿quién dice? ¿Quiénes son estos? Y dice, estos son los que han lavado sus ropas, ¿qué? En la sangre del Cordero. Él nos lavó con su sangre. Él nos limpió para que pudiéramos tener esta comunión con Él. Él pagó el precio, Él preparó la casa, Él dispuso la mesa, Él nos dio el pan, Él preparó el vino con la sangre de su Hijo. Para que nosotros pudiéramos tener esta comunión preciosa del nuevo pacto en su sangre. ¿Cuál es ese pacto? Que Él será a nosotros, ¿por qué? Y nosotros le seremos a Él, ¿por qué? Que Él será para nosotros Padre y nosotros le seremos por Hijo. ¿En dónde están los hijitos en esta historia? El que está afuera es el interesado. Amigo, amigo, ábreme la puerta. Pero ¿quién es el que está con él en la habitación? El hijo está con las cobijas, guarecido, guardado, protegido dentro de la casa del Padre. Dice la Biblia, nosotros somos casa de Dios, morada de Dios, templo del Dios vivo, edificado con piedras vivas, las cuales somos ¿qué? Nosotros. Nosotros moramos en Él, Él es nuestro templo y Él mora en nosotros. Nosotros somos su templo. Eso es Jesús. Eso es Jesús. Que Dios mora con nosotros y que nosotros moramos en Él. Es el encuentro que está diciendo Él. Lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios es que Dios es ¿qué? Padre, Padre. Sí, claro, uno de los atributos como Padre es su misericordia, pero lo que estamos aprendiendo es que es Padre. Mire conmigo Mateo capítulo 23, bueno, desde el 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿De quién está hablando? De los fariseos. Imagínense, los fariseos comenzaron como un movimiento piadoso. O sea, los sacerdotes del templo, que eran los saduceos son los dueños del templo, los sacerdotes, de donde están sacando la casa sacerdotal, que muchos ni siquiera eran levitas. Es que el sacerdocio se corrompió en 300 años antes, en el imperio griego, se corrompió el sacerdocio. Cuando se corrompió el sacerdocio, se levanta un movimiento piadoso que dice, no, lo que ellos están haciendo no es bueno. Vamos a volver a la palabra, vamos a hacer palabra viva. Y resultaron que se convirtieron, ¿fue en qué? En fariseos. Y empezaron a legalizar todo y mejor dicho, ahora toca. Y convirtieron de nuevo, la relación con Dios, la comunión con Dios, la convirtieron en algo ¿qué? Cosmético. Cosmético es que usted de labios lo honra, pero su corazón está lejos de Él, por el que ni con un dedo quiere servir. Por eso todo el culto nos está recordando quién es Él para nosotros. Cuando nosotros damos el diezmo estamos recordando, Él es el Señor. Y cuando estamos viendo la ofrenda estamos diciendo, Él es ¿qué? El Padre.
Ay, no se ponga bravo conmigo y no crea que yo le quiero sacar el dinero. Mire conmigo Malaquías capítulo, no le voy a decir que es Malaquías capítulo 3, mire conmigo Malaquías 1, antes de Mateo. Nosotros damos gracias a Dios que nos ha abundado tanto para bendecir inclusive afuera, a más. Pero entienda cuál es la posición, pero es que usted no es que usted de labios lo honra, no es que usted de labios lo honra, amigo, dame pan, pero no quiere estar con él dentro de la casa. No quiere estar en los asuntos de los negocios del Padre. ¿Sabe cómo llamó Judas al Señor? ¿Y cómo llamó el Señor a Judas? ¿Cómo lo llamó? Amigo. ¿Con un beso me entregas? No, él quiere ser Señor. Judas llamará a Jesús todo el tiempo maestro, pero nunca lo llamará Señor. ¿Sí quiere aprender? ¿Dónde? Acá, pero no acá donde está la misericordia. Dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. ¿Usted cree que sentarnos aquí a comer en su mesa lo podemos hacer de cualquier manera? Por eso procuramos hacer todo decentemente y en orden, pero que eso no se vuelva una religiosidad. Por eso hacemos la cena delicadamente y ponemos tratamos de hacerlo con todo el respeto. No es una religiosidad. Tratamos que la alabanza sea ensayada, que sea preparada, que todo funcione. ¿Por qué? Me encanta esa alabanza que dice, porque todo en esta casa, ¿qué? Es para ti. Tú eres nuestro Padre. Y nunca te perderemos el respeto, jamás te perderemos el respeto. Porque además te conocemos no solamente como el Señor, sino que te conocemos como nuestro Padre eterno. Y te debemos toda la honra, claro, como hoy en día el mundo se ha cambiado y los hijos ya no honran a los padres. Mire, si usted está permitiendo que sus hijos los deshonren, usted está cometiendo un error espiritualmente gravísimo, porque le está enseñando a ellos en la práctica que ellos pueden hacer con Dios lo que se les dé la gana. Por eso tiene que educar bien a sus hijos. Por eso tiene que corregirlos y enseñarlos y criarlos, como dice la Biblia, en amor y en ¿qué? Y en amonestación. Son las dos cosas, amor y amonestación. Y nosotros en la iglesia debemos de tener amor por Dios y también debemos de tener ¿qué? Temor reverente, respetarlo. Usted dice que lo respeta, pero no lo respeta. Usted dice que lo honra, pero no lo honra. Usted le dice Señor y Padre, pero no le da su lugar, lo menosprecia la mesa del Señor. Pero nosotros tenemos que darle el lugar que le corresponde. Eso tratamos en el culto, pero entienda que más allá del culto, el corazón. Más allá del culto, la verdad de la vida. Eso es lo que estamos pretendiendo llevando la vida de fe. Estamos en Mateo capítulo 23, versículo 7. Dice que ellos aman los primeros lugares y que los saluden y que todo el mundo, rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. El peor enemigo, lo dijimos la vez pasada. ¿Quién es el peor enemigo? Nosotros mismos. Porque en cuanto a Dios, Él quiere alimentarnos. En cuanto a Dios, Él quiere cuidarnos. En cuanto a Dios, Él quiere protegernos. Pero nosotros, por alguna tonta razón, en lugar de servirle a Dios, ¿a quién le servimos? Al diablo. ¿Usted cree que el diablo lo va a bendecir? Si Satanás es su padre, solamente espere una cosa. Le va a hurtar, le va a matar y le va a destruir. No espere nada bueno del diablo. Ustedes son hijos del diablo, le dijo a los fariseos, porque a quien Él envió ustedes no creen, porque no quieren hacer la voluntad del Padre, porque no quieren hablar la verdad, porque Él es mentiroso desde el principio y cuando habla mentira, ¿qué? ¿Usted está hablando de suyo propio desde el púlpito o desde la predicación o desde su vida? ¿Usted entiende que si usted habla sus cuentos y usted mete sus mentiras y usted habla sus palabras, usted es un hijo del diablo porque es mentiroso y padre de la mentira? Y dijo Jesús, pero a mí porque os digo la verdad, ustedes no me creen. Y los que estaban llamándole Señor y que había creído en Él,
toman piedra para matarlo porque las palabras que le está diciendo no les convienen. No los judíos malvados que habían querido matar a la mujer samaritana soltaron las piedras. Lea eso en Juan capítulo 8. Pero se quedaron con él los que eran sus discípulos, los que habían creído en él, a unos judíos que habían creído en él. Cuando él les dice, ustedes dejen de hablar sus cuentos y ahora solamente hablen la palabra, entonces ellos tomarán piedra para apedrearlo. Las piedras que soltaron los malvados, ellos lo recogieron. ¿Se da cuenta de qué está hablando de eso? Que lo que no hace el mundo lo está haciendo la iglesia, persiguiendo la palabra del Señor, no obedeciendo al Señor, no tomándolo como Padre, no tomándolo como Señor. Entonces usted es hijo de quién? No se engañe, usted es hijo del diablo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere tomarnos como hijos. Mire lo que dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿Usted no sabe lo furiosa que se ha puesto alguna gente porque yo enseño esto? Porque yo digo que no enseñen y que no obliguen y que no hagan decir a nadie que mi Padre espiritual. Porque Jesús lo dijo contundentemente. Esta es la palabra de Jesús. Yo soy tu Padre espiritual. ¿Por qué quiere ser el Padre espiritual? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué? Enseñorearse en la gente. Pero nosotros solamente somos ovejas de su prado. Solamente hay un pastor en esta iglesia. ¿Quién? Jesús. Solamente hay un Padre. ¿Quién? Jesús. Solamente hay un Señor. ¿Quién? Jesús. No esté pensando allá que, porque no dije Padre nuestro, lean en Hebreos que dice que Él nos hizo. Vamos a Hebreos capítulo 2. Sí, el corazón malo que está buscando qué casar para no hacer la voluntad de Dios. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y qué, y los hijos que Dios me dio. Entiéndalo, cuando Él estuvo como uno de nosotros fue nuestro hermano, pero cuando se sentó en el trono ahora es ¿quién? El Padre nuestro. Ojo, sobre Él está el Padre Dios eterno, entienda eso. Pero ¿no ve que toda la potestad les da al Hijo? ¿No ve que al Hijo le entregó todo el señorío y ante Él nosotros nos arrodillamos? Y ahora el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, hay 3 personas en la deidad. Claro que sí, pero entienda, el que se presentó, el que se manifestó fue ¿quién? El Hijo. Y por medio del Hijo nosotros hemos visto a ¿quién? Al Padre. Y por medio del Hijo tenemos acceso al Padre. Y por medio del Hijo tenemos comunión con el Padre. Y por medio del Hijo tenemos la vida que Dios da. En ese sentido está hablando cuando dice que no llaméis a nadie Padre, porque solamente uno le puede dar la vida de su espíritu. ¿Quién? El Padre. No. Es que Pablo dijo que hijitos míos, ahí está declarando su paternidad. No, está hablando una expresión, está usando Pablo una expresión. Pero entienda, contundentemente Jesús ordenó que a nadie llame Padre nuestro en esta tierra. Dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y también dijo, a nadie llamen maestro. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que nos puede revelar al Padre? ¿Quién es el único que puede darnos a conocer a Dios? El que vino de Dios, el que Él es Dios y se rebajó. Pero en la Biblia dice que maestros, evangelistas, sí, el que está enseñando, pero en cuanto al conocimiento de Dios, solamente Jesús nos lo puede dar. Más bien nosotros repetimos lo que Jesús dijo. Usted está copiando todo lo que dijo Jesús. Pues claro, no quiero añadir a lo que Él dijo. No quiero improvisar, no quiero meter otros cuentos en lo que Jesús ya expresó. Por eso a nadie llamamos Padre y a nadie llamamos Maestro, sino solamente ¿a quién? Al Señor. Estamos viendo que Dios es ¿qué? Padre. Y estamos viendo en Juan capítulo 1. No se preocupe que si ya es la segunda venida, usted va a ser llevado. Preocúpese si no se va a ser llevado. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios que nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer al Padre. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Jesús es el encuentro con el Padre. Jesús es la casa del Padre. Claro que sí, Él está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ellos. Pero ¿se acuerda qué será Él cuando nosotros estemos delante de su presencia? Ya no habrá necesidad de tabernáculo, porque Dios mismo, ¿qué? Habitará con nosotros en el cielo. Lo que estamos haciendo aquí hoy es una semblanza de lo que será nuestra vida eterna en el cielo, delante de su presencia. Y el poder comer de ese pan y beber de esa copa es una semblanza de lo que estaremos haciendo delante de su presencia por la eternidad. ¿Qué es? Teniendo la comunión con Él, que ha comenzado ¿desde cuándo? Desde ahora, por el encuentro que Él propició. Por eso, por favor, si usted ha entendido para qué es la sangre, no rechace la copa. Y no se atreva a decirle a nadie que no puede beber de la copa, porque la copa es para el perdón de los pecados. Y si usted ha entendido qué es el cuerpo es el velo que nos separaba, pero el velo fue ¿qué? Rasgado. Su cuerpo fue rasgado para que nosotros tuviéramos acceso al trono de la gracia. Entonces coma confiadamente de ese pan y beba de esa copa, recordando la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Y ore dando gracias por la obra de Jesucristo en la cruz y por la cena que vamos a tomar. Mientras estamos orando, pido el favor a los sugieres que pasen para poder servir la cena. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros estamos reunidos en tu nombre, Señor, para tener este tiempo de comunión contigo como iglesia. Que cada uno ya es morada tuya, que cada uno es templo tuyo, porque tú enviaste a tu Espíritu a morar en nosotros como tu casa, como tu templo, para que tuviéramos la comunión. Pero también, Señor, cuando nos reunimos como iglesia, somos tu templo, somos tu casa espiritual. Y también cuando nosotros entramos en ti, tú eres el templo, eres nuestra casa espiritual. Gracias. Porque esa copa, Señor, representa la sangre, Señor, que fue derramada para que no hubiera duda que tú has perdonado nuestros pecados. Y gracias por ese pan que representa tu cuerpo, que es tu palabra que debemos de comer, en la que debemos de vivir, Señor, hasta que tú vengas. De modo que todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, tu muerte estamos proclamando hasta tu venida, hasta el encuentro contigo. Gracias te damos por la garantía de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Mientras recibe la copa y el pan, esté dando gracias al Señor.